Estimados, bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson. Hoy día tengo un gran y conocido invitado, don Alberto Mayol, que no requiere mayor presentación porque supongo que todos los que siguen este canal lo conocen por sus apariciones en la televisión, en la radio, como intelectual, eh, eh, opina de política, tuvo un cargo también importante en la Universidad de Santiago, fue candidato, candidato a presidente, también en la primaria contra Beatriz Sánchez y hace un tiempo atrás también dedicado a las encuestas a través de la Cosa Nostra hoy día. Y vamos a hablar hoy día sobre las encuestas como fenómeno y también sobre su encuesta. Don Alberto Mayol, bienvenido a Crónicas de Wilson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Un gusto estar aquí contigo, y espero que, bueno, que podamos abordar las altísimas expectativas que tienes respecto a la posibilidad de ver cómo abordamos el tema este de las encuestas y todo lo demás. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Quería partir preguntándote lo primero que se viene a la mente con el tema de las encuestas, sobre todo en este último tiempo en Chile. ¿Cuál es tu análisis sobre la relación entre las encuestas y el poder? Hay mucha gente que sospecha de algunas encuestadoras, que puedan tener de alguna manera intereses políticos. Hay algunas que uno puede pensar que sí lo tienen, para uno y otro lado. Y cómo influyen también en la agenda política. A ti que te gustan las encuestas y que te gusta el poder, me da la impresión que esta era la pregunta que caía como de cajón al principio. A ver, lo que pasa es que la sospecha respecto al uso político de las encuestas es una cosa bastante que tiene cierta lógica. O sea, es bastante obvio que la encuesta es no solamente un mecanismo de investigación, sino que también un mecanismo de propaganda. Em, un conjunto de buenas encuestas para una opción política, por ejemplo, un conjunto de resultados que aparecen van a consolidar van a permitir que ciertas personas que no saben por quién votar se muevan hacia el lado ganador, y por tanto em, la información de las encuestas es muy relevante. Em, hay, hay muchas veces que las mediciones que se hacen son prácticamente sobre la marcha de un proceso de deliberación pública, y esos procesos de deliberación pública sencillamente se suspenden cuando está una encuesta de por medio, porque básicamente se da el asunto por concluido, se entiende que la ciudadanía está a favor o está en contra de algo y se acabó el asunto, no hay más. Eh, yo soy muy fanático de las investigaciones, eh, tengo la mejor impresión de las oportunidades de conocimiento que ofrecen las encuestas, pero no soy ciego y hay dos factores fundamentales que hacen complejo este tipo de mercado, ¿no? Uno es el, el poder político y otro es el, eh, los requerimientos económicos. Me explico. Eh, el poder político requiere tener eh, resultados que le satisfagan, y por tanto la gente suele contratar las encuestas que son afines. ¿Por qué alguien habría que contratar una encuesta afín si lo que quiere saber es la verdad? Bueno, es completamente absurdo. Es como, eh, quiero saber objetivamente qué tan buen estudiante es mi hijo, ¿ya? Pero contrato a la tía. No tiene sentido, ¿no? ¿Ya? Pero es lo que se hace, es lo que se hace. Entonces todo queda muy cerca y normalmente además en el mercado eh, está
hay una especie de búsqueda maliciosa en la cual los, los oferentes en el mercado, las empresas que ofrecen el servicio, normalmente entienden que la pregunta que plantea, por ejemplo, un gerente para poder investigarla, esa pregunta tiene que ver con que ese gerente sabe en el contexto, siempre se cuenta el contexto. Estamos estudiando y queremos proponerle al directorio tal idea. Y se evalúa la idea. Es cierto que se puede hacer, pero habitualmente se evalúa con una herramienta que es absurda. O sea, es como yo te dijera, bueno, ¿cómo evalúa usted? Yo quiero saber la evaluación de un objeto determinado. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo evalúa? Tú quieres investigar la infidelidad. ¿Cómo evalúa usted la infidelidad? Eh, A ver, obviamente es una pregunta muy mala, digamos. Va a ser difícil encontrar una verdad detrás de la respuesta a eso. Entonces, los mecanismos de las metodologías están encaminados a que tú logres obtener la información que necesites. Eh, y la verdad es que no es lo que ocurre habitualmente. Entonces, yo tengo una sensación bien ambigua porque creo mucho en la importancia de este tipo de instrumentos y herramientas, pero en la ejecución y la forma en que aparece, claro, no queda mucho más que asumir que de alguna manera u otra, incluso sin una situación, eventualmente sin una situación así gravosa de conspirativa, en realidad lo más probable es que nos encontremos con un sesgo importante en en las encuestas que hacemos, en los cuestionarios que hacemos. Es muy difícil cumplir los requerimientos metodológicos más básicos y y es muy difícil cuando tú no tienes un suficiente conocimiento metodológico, que pasa mucho. O sea, este es un mercado donde hay un montón de gente que se dedica a hacer esto, que no sabe de lo que hace. O sea, eh, y, y la verdad es que da la impresión de que estamos frente a un tema que no va a ser fácil de resolver, pero y que al mismo tiempo estamos en un escenario bastante malo con productos de muy baja calidad que además bajan la valoración de las ciencias a las cuales yo me dedico, que me parece que es algo doloroso en ese sentido. Alberto, y desde tu perspectiva, hoy día las encuestas en Chile están teniendo un rol más predictivo o un rol más de influir en la realidad o en la conducta, digamos, política de la gente. A ver, mira, es súper fácil responder eso porque hay hechos. Eh, la empresa más exitosa de los últimos años en términos de presencia pública y que todas las empresas contratan y qué sé yo, es Cadem. Antes era Dimark, ahora es Cadem, ¿no? Eh, bueno, resulta que si tú mides la capacidad predictiva de Cadem real respecto a objetos reales, en el caso de las elecciones, está séptima de 10, 11 encuestadores. Entonces, eh, yo pregunto, alguien que defiende el libre mercado, porque está convencido legítimamente de que el mercado provee buena información suficiente para que las personas elijan el mejor producto competitivamente. Cuando tienes la posibilidad de comprender eso, y resulta que tú tienes que gran parte de las empresas contratan academia, contratan academia, y, y resulta que es la séptima, no la segunda, no la tercera, la séptima, a gran distancia de las más precisas. Entonces yo te digo, bueno, no me hablen de libre mercado, no me vengan a defender que el mercado regula
en favor de los mejores oferentes del mercado. CADEM se retiró de la Asociación de Encuestadores de Chile, se retiró porque habían sido sometidos a algunos procesos de fiscalización, algunas advertencias de los propios colegas, y entonces decidieron salirse. Y bueno, no sé, cuando yo tengo un problema como me ha pasado, cuando tengo un problema en la universidad, cuando tengo un problema en cualquier pega, yo salgo en el diario, ¿no? Profusamente. Pero cuando Academ le hacen una denuncia interna y se va de la asociación, ¿ya? Por problemas metodológicos, yo no vi ninguna noticia. Entonces, es interesante, por lo menos. Ahora, tocaste un tema muy interesante, Alberto. Ahora, ¿hasta qué punto también somos responsables todos de esto? Porque efectivamente, bueno, Cadem tiene mayor frecuencia de tiraje, digamos, entonces está toda la semana y en el fondo, de lado y lado, dependiendo de cómo vayan las encuestas, cómo pasan las elecciones, yo he escuchado a todo el mundo decir, no, si Cadem no sirve para nada, qué sé yo, pero estamos todos, bueno, yo ya no, digamos, pero en general, la gente está muy pendiente también de lo que dice Cadem, aun cuando hace 2, 3 semanas, un mes, eh, la deslegitimó, digamos. Entonces, somos también responsables de todo. Y por otro lado, también te quería preguntar, Alberto, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en esto? No solamente en darle más pantalla quizás a algunas encuestas, sino a saber también interpretar bien los resultados, porque uno se puede también encontrar con, no sé, por ejemplo, te doy un ejemplo, titulares así como, oye, Guillé superó a Piñera por primera vez en la Mm. carrera presidencial, ya, pero lo pasó por un punto y no hay hay un empate técnico, Eso. digamos, pero para el titular queda otra cosa. Entonces, en el fondo también te quería como preguntar por la Sí. responsabilidad de los medios de comunicación y la responsabilidad de la gente en general. No, es bien complejo porque mira, a mí me ha pasado eh, que de repente yo ya presento mi encuesta y me llama algún periodista y me dice, Alberto, eh, ¿de qué tamaño es la muestra? ¿Cuál es el nivel de representación? ¿Qué sé yo? Me empiezan a hacer preguntas técnicas, ¿no? Preguntas técnicas que están basadas en un criterio de la técnica que tiene el periodista, pero que no existe en realidad. Por alguna razón se instalaron un conjunto de criterios, ¿ya? El concepto de ficha técnica, una serie de cosas que no son reales, no existen, ¿ya? Y toda pero es que esta encuesta tiene X casos, es pequeña. Entonces, a ver, yo les digo, mira, el 98% de las encuestas que tú miras, ¿ya? Eh, no pueden presentar más que 2 o 3 detalles mínimos, pero muy mínimos, en términos de sus criterios metodológicos muestrales, de ese tipo, es una cosa muy menor, porque básicamente son encuestas no probabilísticas, por tanto, su estructura metodológica es bastante sencilla, y lo único que en realidad le da una cierta validez es la calidad de la aplicación del trabajo de terreno. O sea, cuánto tú, para ser súper claro, supervisaste para que no te inventen casos. ¿Ya? Eh, Mira, yo te puedo decir, en muchas empresas grandes, no solo en Chile, el 30, el 40, el 50% de los cuestionarios que se llenan son falsos. Falsos. ¿Ya? 30, 40, 50%. ¿Ya? Eh, entonces, yo, por ejemplo, tuve la suerte de conocer todos los proveedores del sistema porque yo fui jefe de investigación del Banco del Estado y el Banco del Estado es una de las empresas que más gasta en investigación en Chile, que no es mucho, pero para lo que es Chile es bastante. Y entonces yo tenía que contratar a todas las empresas porque básicamente tenía un presupuesto
relativamente elevado que me permitía entonces ir viendo qué me parecía mejor en términos metodológicos. Yo te puedo decir, eh, cuando llegué corté contratos gigantes, porque los productos pésimos, eh, y yo eh, al final me quedé para las cosas importantes, me quedé con 2 empresas, que eran las únicas que me daban confianza. Ninguna las conocía. Eh, Eran las únicas que me daban confianza. Me daba cuenta que había un trabajo que me llegaban unos resultados consistentes. eh, y la verdad es que, y de ahí para adelante han sido mis principales proveedores cada vez que puedo, que voy a hacer algo en términos del trabajo de terreno. Entonces, la verdad es que no, yo creo que hay una responsabilidad de los periodistas, pero yo creo que la gran responsabilidad es de la misma industria. Me refiero a la industria, pero también me refiero al mundo académico. Eh, Explícame por qué, bajo qué razón aquellas empresas que se ven perjudicadas por malas prácticas de otras compañías no son capaces de levantar la voz y hacer una crítica pública. ¿Por qué todos los problemas que han existido se han mantenido sotto voce? Explícame por qué los académicos, ¿ya?, que saben hacer estas cosas y que las hacen habitualmente, no son capaces de salir a decir, oye, ya, pues, cortémosla con la tontera. ¿Ya? Eh, entonces, a mí me parece que no corresponde, que no corresponde. O sea, eh, creo que hay una incapacidad y una irresponsabilidad, porque además tú vas y, qué sé yo, en los canales de televisión, en las noticias, te dan un espacio gigante para una empresa de la cual tú no tienes ninguna certeza de la calidad de lo que está haciendo. Ninguna. Eh, entonces, si tú imagínate que tuvieras empresas privadas que prestan servicio y tú le estás regalando un espacio que vale millones y millones y millones de pesos, y la empresa se dedica a hacer predicciones climáticas, ¿ya? Y no le apunta a una. Entonces, tú me dices, bueno, pero a ver, de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es bien lamentable, la verdad es que es bien lamentable. Yo no entiendo, a mí, algunos me han dicho dentro de la industria, dentro del mundo académico, me dicen, no, que a nosotros no nos gusta meternos en líos porque hay empresas que son regalonas de los principales sectores políticos, de los principales mundo empresarial. Entonces yo le digo, sí, pero si las afinidades que hayan políticas, seguro que existen. Y me parece muy mal, ¿ya? Porque si son los mismos, insisto, que nos hablan del libre mercado, ¿ya?, que me digan que contratan a la gente porque están de acuerdo con ello, me parece ya un obsceno, ¿ya? Ahora es bastante evidente, pero es obsceno. Pero si esas personas se dan cuenta de que están contratando algo que está mal, no lo van a hacer, aunque sean amigos. O sea, también hay que tener claro, lo que pasa es que como asumen que más o menos debe ser lo mismo, igual de mala que otra, entonces contrato esto, porque son amigos, pero a igualdad de condiciones. Pero si se enteran que es un producto falso, porque además te dicen cosas en las metodologías que son falsas, que no las hacen y que no las podrían hacer. Entonces, nada, yo creo que hay mucha responsabilidad de mucha gente. Mira, yo tengo una experiencia, yo conocí mucho la dictadura por dentro, de niño además, con la inocencia de un niño viendo una dictadura por dentro. Yo te puedo decir una cosa, por lejos, el principal problema en una dictadura no son los malos, sino los cobardes, por lejos. Efectivamente, los malos adquieren una capacidad de acción en el mundo de una dictadura bastante grande, ¿ya?
multiplican su capacidad de acción a lo que es un entorno normal. Es cierto. Pero esas personas no podrían hacerlo si no fuera por los cobardes. Em, Muchas de las afinidades, muchas de las aceptaciones, muchos de los cierres de ojos tenían que ver con la cobardía, con no ser capaz de ir y decir: "Oye, un momento ya, pero nosotros somos amigos, estamos de acuerdo con muchas de estas cosas, pero esto no se puede hacer, no podemos entrar aquí". No, porque te da miedo, y te da miedo, y no significa que yo no los entienda, ojo, porque a los amigos y a los enemigos, la CNI investigaba a todos, a los amigos y a los enemigos, ¿no? Y todos somos cobardes también hasta cierto punto, digamos, Y hay naturalmente. cierto nivel en el cual tú no aguantas, pero justamente hay ciertos niveles en los cuales tienes que aguantar, porque si no, el mundo que viene después es mucho peor. Entonces yo creo que hoy día estamos hablando de una cosa que no hay ningún riesgo vital para nadie, ¿ya? No ser capaz de levantar la mano y decir: "Oye, disculpa, esta cosa es una mierda", ¿ya? Perdón, pero dejémoslo claro. No sé, porque vaya a pagar unos costos, porque te van a dejar de contratar en no sé qué cosa. Sí, es duro, ¿ya? Es duro. A mí me ha tocado un montón de veces, pero de verdad, no estamos grandecitos para esto. Entonces me parece que hacer lo que se debe a tiempo es muy importante, pero la honestidad intelectual no es algo que esté fuerte en Chile, ¿ah? Eso te lo puedo garantizar, no solo con las encuestas, no solo con las encuestas. Y es, oye, gracias por esa intervención, Alberto. Y ahora te quería llevar a tu encuesta, o a la que tú Sí, participas, digamos, que es la de la Cosa sí, Nostra, que dicho sea de paso, es la que yo, Vicente Wilson, ustedes saben que yo soy momio en este canal, pero es la que yo más sigo con más interés porque es la que encuentro más entretenida por lejos. ¿Ah? Eh, no sé si es la mejor en términos de fichas, digamos, pero sí, por lejos es la más entretenida y ahí yo públicamente te quería agradecer, Alberto, porque se nota que detrás de el ejercicio que tú haces con la encuesta, se nota que quieres descubrir cosas nuevas, digamos. Y yo a los que están escuchando este video hoy día les recomiendo ir también a ver la exposición que hizo Alberto sobre la última entrega de La Cosa Nuestra, porque tiene cosas muy interesantes. Habiendo dicho lo anterior, te quería preguntar sobre algunas cosas que salieron en esta encuesta. Bueno, también tienes un track record para atrás bien interesante. Y quería primero preguntarte por los valores que tú mides, digamos, en tus sí. encuestas habitualmente, que tiene que ver con el valor de la igualdad, la libertad, el progreso y el orden, y a cuál, digamos, la gente le da distintas Mm, prioridades. Y cómo esto ha ido avanzando en el tiempo, tú hiciste también una exposición bien interesante. Eh, te quería preguntar, no sé cómo preguntártelo, pero en el fondo, si tú ves que puede existir, por lo que tú has analizado, por lo que tú percibes mm. también, un desequilibrio en estos distintos valores que pueda permitir, digamos, no sé si un quiebre de la democracia, pero sí como un desgaste, como forma de gobierno muy grande y que cada vez nos aproximemos más a estilos de gobiernos como, por ejemplo, eh, que es de mucho orden y mucho progreso en desmedro quizás de la libertad u otro. Entonces, yo te tiro Mm, esa pelota para que también tú expongas sí. lo que tú rescatas, digamos, de todo esto que has visto en términos de valores. A ver, mira, lo que pasa es que las encuestas tienen una capacidad de interpretación de la dimensión electiva de las personas. O sea, tú entiendes bastante bien cómo la gente va tomando opciones que la interpretan respecto a la realidad, eh, y hay ciertos valores que efectivamente, yo esto lo fui trabajando muchos años. Yo partí esto el eh, yo me he financiado siempre mis investigaciones. Entonces, a través de vender servicios a privados y con eso tener plata para poder hacer mis investigaciones. Entonces yo partí por ahí por el 2003, empecé a levantar encuestas, qué sé yo, y empecé a crear algunos
algunos procedimientos, me puse a estudiar casos internacionales, los adaptaba, después hice modificaciones y llegué a ciertas preguntas sobre valores, ¿ya? Me acuerdo en ese tiempo que un día me llama, se consigue mi teléfono y me llama Óscar Godoy, ¿ya? Que era el director de la encuesta del CEP en ese momento. Y me dice, y eso son cosas que yo reivindico mucho, ¿ah? Y Óscar Godoy me dice, oye, no nos conocemos, me dice, yo soy Óscar Godoy, sí, pues, profesor, por favor, qué le puedo decir? Entonces me dice, mira, me gustó mucho me llegó, me dijo a mi correo, yo le había enviado a cierta gente la encuesta, me parece súper interesante el cuestionario, cuéntame cómo lo hiciste. Entonces le explico cómo lo hice, cómo lo pensé, que si estuvimos conversando como 2 horas por teléfono. Eh, y después él sacó una sección que cada cierto tiempo hacía, no la hacía siempre, pero que la sacaba como para hacer seguimiento de valores, que efectivamente tú no necesitas hacerlo todas las veces, ¿ya? A menos que estés buscando algo en particular, pero no lo necesitas hacer todas las veces. Bueno, cuando él hizo ese ejercicio, uno podía ver, por ejemplo, que la misma pregunta que yo había hecho de una manera, él con una perspectiva distinta, teórica, conceptual y ideológica, la hacía distinto, pero las dos eran legítimas desde el punto de vista metodológico. ¿Entiendes? Entonces, hay muchas formas de hacer esto. Lo que importa es que se cumplan ciertos criterios. Yo vengo haciendo hace mucho tiempo y la verdad es que he visto modificaciones en los valores bien importantes. Si alguno de ellos nos conduce a una situación de fractura, mi impresión yo no la concentraría en los valores centralmente, sino la concentraría en aquellas formas en que podemos medir, por decirlo así, la resistencia de los materiales de la institucionalidad. ¿Cuánto aguanta? ¿Ya? Al final, el tamaño de los problemas no es tan importante como cuánto aguantan las instituciones. Un problema gigante que la institución lo absorbe bien significa que la institucionalidad es muy fuerte y sencillamente que va a aguantar cualquier cosa. Un problema muy grande que la institucionalidad lo logra absorber, pero te das cuenta que queda resentida, que la siguiente vez se le calienta la temperatura más fácil, tú dices, bueno, esto hizo daño, ¿ya? Entonces hay que abusar mucho el ojo. Esto no es, esto es análisis bien mecánico. La metodología tiene, mira lo que te voy a decir. La ciencia requiere metodología, pero la metodología no es una ciencia, ¿no? Ese dilema complejísimo, medio absurdo, ¿ya? Entonces, ¿cómo una cosa que no es una ciencia va a producir algo que es una ciencia? ¿Ya? Bueno, es así, es así. La metodología tiene un conjunto de principios que tú no puedes dejar de lado, como cualquier técnica, como cualquier, como cualquier criterio de cómo hacer algo, pero no es una ciencia, no es una cosa mecánica. Entonces tú tienes que ser capaz. Entonces a mí me da mucha de tristeza ver cómo se está enseñando hoy día, porque se enseña técnicas de investigación y no se enseña metodología. La metodología significa alguien que sabe pensar y que en torno a lo que piensa diseña lo que quiere para ver lo que necesita ver. Entonces, respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, la legitimidad, yo mido la legitimidad de la riqueza, por ejemplo. La legitimidad de la riqueza había estado, desde que yo partí estas mediciones, 2003, 2004, había estado siempre en una situación medio de empate entre la riqueza es resultado del mérito o la riqueza es resultado del abuso, ¿ya? Eh, entonces, y eso se movía 50-50, normalmente con un poquitito más para abuso. Ese poquitito más creció mucho en 2011 y se transformó en un 60-62%, ¿ya? Y hoy día está en su punto más alto a favor de la legitimidad de la riqueza.
con un 62%. ¿Ya? ¿Significa eso que está legitimado todo el modelo? No, significa que está legitimada la riqueza, que es uno de los atributos del modelo, pero que no es suficiente, no es todo. Em, ¿Y cómo explicas eso, Alberto? ¿Cómo explicas este fenómeno que es bien interesante? Porque en el fondo, ya, uno puede pensar que hoy día se ha como derechizado un poco más, digamos, la opinión pública, la gente, pero se ha derechizado más respecto de la búsqueda de orden, más que Sin como, duda. digamos, abuenarse, por así decirlo, como con el modelo neoliberal. Entonces, ¿cómo se Sí, explica esto? Me llamó la atención no, se explica, esa, no, se explica muy esa... fácil. Mira, a ver, lo que pasa es que uno tiene un sesgo que a mí me pasaba mucho cuando partí haciendo investigación, que es el sesgo de atribuir a los valores, por decirlo así, el resultado final de una historia. Y a veces el valor viene a concentrar de una manera simbólica, viene a concentrar la energía del proceso mismo. No es una causa, es una cristalización. Entonces, es un resultado. Motivo por el cual tienes que pensar cuál fue la causa que produjo ese resultado y no al revés. ¿Qué está haciendo eso para producir un resultado? ¿Ya? Em, por decirlo en simple, en sociología uno primero va a misa y después cree en Dios, y no al revés. ¿Ya? Entonces, y esto le pasa mucho a uno, o sea, a mí me pasó muchas veces con investigaciones en las cuales saqué una conclusión justo inversa porque caí en la trampa de los valores, digamos. ¿Ya? Eh, Seguir los valores es bien complejo por esas dificultades de que tienen una especie de eficacia social tan grande que uno tiende a atribuirle un poder que es todavía mayor al que tienen, que es mucho. Ahora bien, te explico, mira, el grueso de la población, o sea, no el grueso de la población que define la vida política es la población más despolitizada. La gente politizada se distribuye más o menos normalmente. O sea, hay, pongámoslo así, un 25% de gente que es politizada, que lee el diario, que le gusta la cuestión, qué sé yo, y que es de derecha. Y hay otro 25% de la gente que lee el diario, que le gusta el asunto, más, menos, lo que sea, y es de izquierda. Ya está. El resto de la población, ¿ya? Tiene alguna pulsión hacia una dirección, alguna, pero no es absoluta. Si la problemática más importante de una sociedad en un momento determinado tiene que ver con el costo que te está significando, por ejemplo, la educación, esa persona va a abrir la puerta a interpretaciones desde la izquierda. Si la problemática fundamental entonces es una sensación de riesgo crecientemente real, eh, en términos de seguridad pública, va a migrar a sectores más conservadores. Si el país se detiene en su crecimiento, ¿ya? Eh, y tú vives tienes que pagar créditos y tienes que hacer bicicleta y resulta que sin crecimiento económico no hay bicicleta que funcione, ¿ya? A ti te empieza a molestar el discurso de la igualdad y empiezas a decir, oye, pero buscan plata, porque de verdad, ¿ya? Esto es normal, todo esto es normal, ¿ya? Lo que pasa es que a la gente normal se le interpreta como si fuera anormal. Los anormales somos nosotros, ¿ya? Que vamos a votar por un tipo porque dice lo mismo que nosotros decimos, aunque no le creemos nada. Decimos, este gallo, que no sé qué cosa, qué sé yo, y vamos, ¿ya? Porque somos, entonces yo soy de izquierda y tengo que ir a votar por lo que me corresponde y tengo que aprobar. ¿Ya? Yo he hecho tonterías así, o sea, yo he ido a votar por cosas que considero una vergüenza. ¿Ya? Bueno, y está muy mal. Somos nosotros los equivocados. La gente normal, ¿ya? Sigue a Deng Xiaoping y dice, a mí no me importa el color del gato, yo lo que quiero es que coma ratones.
Y obviamente mi ratón cambia. El año X, mi ratón es este tema, y el año Y, mi ratón es este otro tema. Y eso va a marcar a quién voy a ir a buscar. Y si tú, entonces, y ahora hablo de la izquierda, mundial, no solo en Chile, después de la crisis del 2008, que es lo que explica la crisis del 2011, después de la crisis del 2008, que Chile se la saltó, entre comillas, la verdad es que no se la saltó, pero como estábamos con plata del cobre, tapamos el hoyo, pero había hoyo. ¿Ya? Y la crisis que tuvimos fue una crisis global relativa a la crisis que venía del 2008, en la cual las sociedades tuvieron que pagar el costo de acciones del mundo empresarial. Entonces la gente estaba enojada con el mundo privado. Y entonces hubo una izquierdización del mundo. Y las izquierdas del mundo creyeron que les había llegado una era dorada que duraría eternamente, ¿ya? Y no consideraron un factor que es muy importante y es que dar respuestas tempranas. Dieron malas respuestas de baja calidad, eh, no aguantaron la presión, el caso griego es emblemático, ¿ya? Los apretó un poco Merkel y se entregaron por completo, ¿no? La izquierda griega se rindió de inmediato. Los que no se rindieron entraron en una fase disruptiva desquiciada, o sea, en vez de perseverar en su lucha central, se empezaron a inventar otras luchas que no tenía, para la gente eran como incomprensibles, ¿no? O sea, imagínate, tú estabas hablando de temas de mayorías y de repente te dedicas a los temas de minorías. Adivina, te quedas sin gente porque es de minoría, si lo estás diciendo tú, no otro, te estás diciendo tú que te vas a dedicar a las minorías. ¿No? Te va a ir mal. ¿Ya? Entonces, viene todo un ciclo en el cual la gente nos hace, la izquierda nos hace cargo de la urgencia por la cual fueron electos. Y, y los que se hicieron cargo fueron ineficaces en lograr resultados al respecto. Y entonces la gente empieza a migrar a la derecha. Mira, Sebastián Piñera sabía perfectamente que el problema del estallido era un problema de ingreso de los hogares. Lo sabía perfectamente. Pero no te lo reconocía jamás. Jamás. Porque sabía que era un punto político para el otro. Entonces, ¿qué hizo? Esta conversación la tuve con él en septiembre del año pasado. Entonces, le digo, ya, pero si usted sabía perfectamente que la gente no estaba llegando a fin de mes, si tú tienes una gente, personas que ganan, que viven de comprar todo con tarjeta de crédito, con una tasa de interés súper alta, aumentaron las tasas de interés. El crecimiento económico se cayó al 1%. ¿Ya? Entonces, te aumenta la tasa de interés, se te cae el crecimiento económico, baja el empleo, así que tu probabilidad de acceso a empleo es reducida. ¿Ya? O sea, es obvio que se estaban apretando los hogares y era parte que un asunto que concurría al fenómeno. Entonces me lo negaba. No, 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 no es así, no es así. Si nadie llega a fin de mes, me dijo así, ni mis hijos llegan a fin de mes, me dijo. ¿Ya? Entonces, a ver, mire, la cosa es súper simple. Eh, el punto está en que el grueso de la población sencillamente tú ves encuestas de presupuestos familiares y no dan los números y no da el nivel de deuda. Y el nivel de deuda se había recuperado respecto a las épocas anteriores, como se recuperó ahora, en este instante, como se recuperó ahora. Pero ¿qué es lo que pasó? Que Piñera entendía que esto era verdad. No me lo iba a conceder jamás. Pero ¿qué fue lo que hizo? Abre la PGU. ¿Ya? Abre los ingresos, abre las pensiones garantizadas y abre el tema de los ingresos del hogar garantizados. ¿Por qué lo hace? ¿Porque no tenía conciencia del problema económico de los hogares? Obvio que tenía conciencia. Entonces, el problema, y establece una política pública que termina transformándose en una política pública que está administrando la izquierda de la misma manera. Solo que él no reconocía el problema por el tema político.
¿ya? Bueno, ¿pero qué significa eso? Significa que la izquierda ha tenido una incapacidad de generación de políticas públicas, de salir con herramientas y decir, mire, a tal problema, a tal solución. La gratuidad, una mala herramienta. El CAE, una mala herramienta. Todas creadas por la izquierda. Yo estoy a favor de la educación gratuita, completa, 100%. ¿Ya? Pero esto que se hizo no se llama gratuidad, esto se llama becas. ¿Ya? No, 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 es una estructura que no tiene lógica. Entonces, hay un problema y lo que explica el giro hacia la derecha tiene que ver con que en medio de la crisis institucional la gente probó a la izquierda, le dio oportunidades a la izquierda. La oportunidad de Boric era muy temprana, tenías que muy poco tiempo, como tiene poco tiempo Milei, no es distinto. Si por más que tú, nadie te va a esperar en la época actual 1 año y medio para empezar a ver resultados, ¿no? Te van a dar 6 meses. Entonces tú tomaste la decisión de que ibas a empezar a gobernar a los 6 meses. Bueno, adivina, te va mal. Entonces yo creo que Chile está en un escenario, a mí los indicadores que yo voy construyendo, con mi encuesta algunos, otros con otras encuestas que las utilizo también, yo construyo indicadores, índices, a partir de preguntas de otras encuestas. No ocupo la pregunta igual, sino que las transformo en puntajes, hago una serie de elaboraciones y las uso, sobre todo las encuestas del CEP. Y en mi impresión, nosotros estábamos llegando a un punto en el cual estaba la oportunidad de empezar la curva de retorno de la crisis. Pero no, nos hundimos más. Así que de momento estamos chapoteando en una piscina bien complicada que genera deterioro institucional. Súper. Oye, Alberto, y para ir terminando, te quería hacer una última pregunta que tiene que ver con el perfil del concertacionista o el ex concertacionista, que yo también, por lo que escuché en esta exposición que hiciste en la última encuesta, le metiste hasta cabeza al tema y trabajaste los datos y todo. Y te lo pregunto porque yo tengo la sospecha, por lo menos del concertacionista quizá derechizado un poco más o que ha cruzado, digamos, hacia la derecha, por poner un ejemplo, Rabinet, por dar así como un Mm. ejemplo, así como Sí, personificarlo. Yo encuentro que son más momios que los momios, en el fondo, como, o más de derecha mira, que Chile Vamos, quizá, por así decirlo. Entonces, cuéntame un poco cuál es tu percepción de, de esta concertación, que tiene un respeto por el orden muy fuerte y muy... Y también pienso, por ejemplo, es cierto que es otra época, pero cuando pasó todo el tema de la oficina que dirigía Schilling, también, o sea, Chile Vamos no tiene los pantalones o las patas, digamos, para hacer eso, pero así, por ningún motivo, digamos. Lo veo a la Metegui mm, en esa parada, es cierto que han pasado 30 años, ¿ah? Pero aún así, es un tema como de actitud, digamos, hacia el valor o orden, digamos, que lo veo mucho más fuerte en la concertación que en la centro-derecha. No sí. sé, ¿qué opinas tú de esto y cómo lo ves? Sí, mira, lo que pasa es, a ver, em, voy a partir por el final. En general, hay ciertos problemas que son muy difíciles de resolver por el sector contrario, ¿no? Em, y mira, hay un cambio muy importante que generó entre Piñera 1 y Piñera 2. En el primer gobierno de Piñera, Piñera trató muy mal a las Fuerzas Armadas, muy mal. Eh, Primero porque Piñera no tenía ningún respeto por las Fuerzas Armadas, no le parecía ninguna gracia, no le parecía, no le encontraba nada de lo que él admira, ¿no? Entonces, lo trató bastante mal. No usó edecán. ¿No? Hay una serie de anécdotas que se cuentan respecto a la situación con el mundo militar. O sea, recibió cartas, nunca las contestó, en fin, una cosa
diplomáticamente ominosa. Y respecto a Carabineros, no tuvo esa alianza que tuvo en el segundo gobierno. En el segundo gobierno, en cambio, tomó una decisión completamente distinta. Estableció una relación de articulación mucho más fuerte con ese mundo, a niveles bastante intensos. Entonces, en general, yo diría que hay sumas de decisiones que dependen obviamente de la postura, de la visión de cada una de las ideologías, pero también de las personas que están a cargo, que llevan el camino y que tienen sus propias relaciones de confianza o desconfianza. Es una cosa compleja, pero tiene que ver con ser capaz de yo creo en la importancia de defender posiciones, pero al mismo tiempo estar abierto al diálogo y a la posibilidad de coordinación. Eh, yo siendo vicedecano tuvimos problemas en la facultad, hubo ataques importantes de estudiantes externos que llegaban a protestar y qué sé yo, y ataques bien raros, bien raros. Y como me parecieron raros, yo los denuncié. Y, hablé con la gente del gobierno entonces, que era Piñera. eh, me, de- Primero me dio de mala gana, pero al final me pescaron, ¿no? Fui a Carabineros, primero me dijeron, oye, pero ¿y tú qué venías a hacer acá? Sí. O sea, tú andás favoreciendo las protestas y qué sé yo. Mira, le dije, yo no voy a entrar en la discusión de si me gusta o no me gusta, lo que me gusta, me da lo mismo. ¿Ya? Yo vengo aquí porque yo soy vicedecano y usted es carabinero. Y yo como vicedecano soy responsable de la seguridad del edificio donde trabajamos. Y usted también. O sea, tenemos el mismo problema, estamos en el mismo equipo y se acabó. Eh, y cambió radicalmente la posición de carabinero y finalmente trabajamos súper bien, súper bien. Entonces yo creo que hay cierto tipo de posibilidades que están abiertas eh, sin importar las afinidades. Yo creo que eso primero hay que aprenderlo, hay que entenderlo. Ahora, respecto al fondo del asunto, eh, mira, yo creo que el, el problema de fondo para mí en todo este tipo de temas radica en que estamos aceptando irreflexivamente eh, ciertos criterios bastante sencillos que obviamente no pueden ser del todo verdaderos. No son falsos, pero no son verdaderos. Me explico. Si yo digo que hay problemas de seguridad y entonces necesito más policía, pongo más policía y tengo más problemas de seguridad y digo que necesito más policía y así sigo eternamente en lo mismo 10, 15 años, yo me pregunto, ¿de verdad creemos que vamos por el buen camino? O sea, la seguridad, o sea, es como los policías producen seguridad. No, no, los policías no producen seguridad. ¿Ya? La producción de seguridad es un complejo fenómeno que tiene que ver con la forma en que se ejecuta la inversión pública. Yo en este momento vivo en una ciudad portuaria. Las ciudades portuarias siempre de toda la vida han sido más o menos peligrosas. En los años 80 esta ciudad era peligrosa, ¿ya? Como lo es Marsella, como lo es Nápoles, que son puertos equivalentes en la zona, ¿ya? Eh, Resulta que hicieron reformas urbanas, mejoró también mucho la educación y la ciudad hoy día eh, es cero riesgo, cero.
O sea, a mí había un barrio que me decía, no, me decían los venezolanos, no, no puede ir a ese barrio porque es muy peligroso. Entonces, ya, yo no iba. Entonces, un día fui, agarré el metro, porque justo abrieron metro para allá, entonces agarré el metro, que al lado, ya cerca, está súper bien ubicado, está al lado del mar, espectacular. Partí. Llegué, no sé, era caminar por Manuel Montt, ¿me entiendes? Entonces, voy a cada rato, o sea, no hay ningún problema. Eh, Puedes caminarlo todo lo que tú quieras. eh, entonces, tú dices, a ver, ¿cómo se hizo esto? No, no se hizo con más policía. Eh, ¿Significa que no tienen que haber policía? No, no estoy diciendo eso. Si esto no hay que hacer caricaturas, ¿me entiendes? Es obvio que los mecanismos que producen bienestar social están distribuidos en un conjunto de políticas públicas que hacen que las cosas funcionen. Eh, la, la infraestructura pública tiene que funcionar, tiene que verse que hay una especie, que hay un respeto, que hay una relación con la ciudadanía. Entonces tú, por ejemplo, yo he planteado varias veces en distintos gobiernos regionales, comunas, gobiernos nacionales, diciéndole, oye, mira, acá hay experiencias espectaculares respecto a reformas urbanas que cambiaron por completo el funcionamiento de la ciudad. Eh, Nivel de interés en eso, cero, pero cero, cero. ¿Ya? O sea, escandaloso, no entienden la relación entre el espacio físico, la forma del espacio físico, su configuración y su relación social con las personas respecto a la seguridad. No la ven, no la ven. Entonces, así con muchas cosas, así con muchas cosas. Yo creo que el tema de fondo son las políticas públicas, la calidad de las políticas públicas. Yo he trabajado muchos años en el ámbito de las políticas públicas y a los estudiantes se les enseña cosas que no tienen nada que ver. Se les enseña a evaluar un proyecto, se les enseña a rechazar un proyecto presentado, ¿ya? Por causas formales. eh, y la verdad es que yo no entiendo. No entiendo o sea, eh, hemos creado en estos últimos 20 años sendas políticas públicas fracasadas. El Transantiago, una catástrofe. El CAE, una catástrofe. No estoy hablando de si hay que devolver la plata, estoy hablando de que no es una catástrofe, una catástrofe. Que te sigue penando, años y años pasan y te sigue penando. ¿Ya? Tú empiezas a mirar la reforma educacional, una catástrofe. O sea, te gastaste la plata de la vida para producir peor educación. Así, se resume fácil, se resume fácil. Eh, entonces, todo una cosa que tú dices, oye, no lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien, nuestras ciudades, por favor, o sea, Antofagasta, ya tenía el milagro del cobre, ahora tiene el milagro del litio más el cobre, ¿ya? Y está peor que nunca. Explícame eso, explícame eso. Entonces, yo creo que aquí hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Y el hacer las cosas bien tiene sus cosas más o menos, tiene algo de sencillo también, tiene algo de obvio. No tomes una decisión sin información, ¿ya? No te encamines porque si no las cosas son como, a la piscina le falta agua, echémosle agua. Al día siguiente, a la piscina le falta agua, echémosle agua. Compadre, pero ¿por qué se le va el agua a la piscina? ¿Ya? No, pero por mientras echémosle agua, total. Sí, es plata el agua. O sea, entonces, Así es. hay muchos problemas de ese tipo. Yo creo que ese cambio va a ser lento, pero bueno, uno siempre tiene la expectativa y la esperanza de que se produzca. Así es. Falta esperanza, de todas maneras, Alberto, porque efectivamente lo que describe es muy cierto, ¿ah? O sea, las últimas reformas han sido
Malena. Y la calidad de los políticos también se ha degradado mucho el último tiempo. Así que, oye, Alberto, muchísimas gracias por darte el tiempo de estar conversando conmigo en este canal. Te lo agradezco mucho, sobre todo porque, bueno, tú estás en España, es tarde allá, así que entiendo el esfuerzo y sobre todo porque este canal está en crecimiento todavía. Así que muy, muy agradecido. ¿Ya? No, gracias a ti por la invitación. Un abrazo. Abrazo grande.